Autopsia de la Psique. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique y por fin nos podemos reunir y eso me da bastante alegría. Juanma, muy buenas noches, amigo. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique. Ánima Omar, de veras, hace poquito hablaba con los autopsios, les decía, es bien difícil reunirnos y platicar y todo, pero bueno, hoy se nos hizo y eso es bastante maravilloso, un gusto poder estar con ustedes nuevamente, autopsios. Gracias por la espera, gracias por los comentarios, gracias por las mentadas también que nos tocaron. Y bueno, pues aquí estamos de regreso para todos ustedes. Así es, amigo Omar, buenas noches. Juan, buenas noches, qué gusto saludarlos como siempre, con el placer de compartir el micrófono con ustedes. Y bueno, pues sí, efectivamente nos pudimos dar a la tarea de juntarnos, aunque sea de manera virtual, para grabar este capítulo de Autopsia de la Psique, que la verdad, valga la temporada y en el momento en el que salga y lo escuchen, pero también fuera de, va a estar bien caca cucu, así que pónganse buzos porque viene bueno. Así es, fíjense que hablan, nos pudimos reunir para grabar, pues siempre nos hablamos por teléfono, la verdad es que siempre estamos bien comunicados, nos hablamos diario, pero para grabar nada más tenemos como ciertos espacios y muchos muy limitados, pero bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante porque acaba de pasar la Semana Santa, y la Semana Santa pues viene sobre un hecho histórico, o quiero creer que sea histórico, del evento de la crucifixión de Jesús. Y este evento nos ha dejado un sinfín de cosas, de misterios, de reliquias sobre todo, que son importantes inclusive para la humanidad, que han desatado guerras como el caso del Santo Grial de Jesucristo. Y entonces son un montón de cosas que todo este periodo que casi se desarrolla en una semana, porque hay que hablar que los milagros pues sí se desarrollaron en la última semana de Jesucristo, como que fue llena de reliquias, de artículos, de cosas que se hicieron muy populares, inclusive pues como yo lo mencionaba, han ocasionado guerras por adquirirlas, inclusive por tener el pedazo de tierra que es Jerusalén, donde se efectuó todo ese tipo de cosas, provocó infinidad de cruzadas y infinidad de guerras con los moros, con los turcos, con un montón de gente que tenía acaparada esa tierra, ¿no? Y seguirán, ¿no? O sea, fíjate. Y seguirán peleándose toda la vida de entrada. Y el Muro de los Lamentos es un pedazo donde estaba lo que era el palacio de David, y en este caso pues era el palacio de Salomón, y se destruyó y nada más quedó ese pedazo de muro, y arriba construyeron una mezquita que fue la victoria de los musulmanes a final de cuentas hacia otras religiones, ¿no? Lo único que quedó fue una pared, que es la que todo el mundo va a adorar, por eso se reúnen ahí las religiones, y por eso de gente de tantas religiones diferentes ahí, pero pues en cuestión de hecho está prohibido llevarte un pedazo de la pared, ¿sí sabías eso? Sí, claro. La gente se llevaba el pedacito de la pared, y si yo pudiera hacerlo, yo lo haría. Hasta que Sí, neta, es que hasta que el gobierno dijo, no saben que ella estuvo. Es muy curioso porque están botando la pared. Tradición cultural que si tú llevas en un papelito escrito lo que tú quieras, para ti o para los demás, lo metes, lo escribes en un papelito y lo metes entre las ranuras, o se hace factible de que se produzca ese milagro. Sí. Y en la noche los vuelven a sacar todos, acostumbran a meter. Es lo que te iba a decir, que los encargados de quitar los papelitos, ahí andan los pobres todo el mendigo día. Toda la noche. Para que al día siguiente ya estén todo listo para que vuelvas a meter tu papelito. Claro. Y fíjate que curiosamente este muro fue construido por Herodes el Grande alrededor del año 19 antes de Cristo. Y bueno, al final del día es un muro de 4 que tiene la sección más importante es una de 60 metros que da al barrio judío, y es una de las que más comúnmente conoce la gente,
aunque el muro en completo tiene cerca de 488 metros de largo. Lo que pasa es que se ha ido tapando con distintos edificios y construcciones a lo largo de los años. Pero históricamente hablando, el Muro de los Lamentos ha tenido una de historias ahí. Es tal vez uno de los lugares más sagrados para los judíos, ya que es uno de los... Es de lo único que quedó en pie después de que los romanos llegaron a invadir y tomaron el templo de Jerusalén. Y parte del muro oriental y del muro sur pues también sobrevivieron, pero el muro que está más cercano al Sancto Sanctorum o al santuario es el más sagrado de todos y es al único al que accede el sumo sacerdote una vez al año, y pues son lugares de oración, de divinidad para la religión judía sobre todo, y que tiene mucha importancia, ¿no? Tiene una relevancia histórica y cultural bastante cañón. Cultural y muy grande. Yo creo que aunque sea más allá de que creas o no creas en algo, el ir a un lugar de estos y ver en vivo toda la energía que se mueve debe ser impresionante, ¿no? O sea, además por cultura básica, irte a parar al Muro de los Lamentos es una cosa impresionante. Es que es lo que te iba a decir, ¿no? Esos lugares irradian una energía muy fuerte, o sea, no es algo que puedas ignorar así como de... No, o sea, no, hay una energía increíble en esos lugares. Y fíjate que ahorita que hablas de esta energía, y después te voy a comentar más, que ya que avancemos más en el tema, de un problema que se suscita a la gente que visita Jerusalén precisamente. Okay. No, está interesante. Pues ya nada más como dato cultural, pues han sido prácticamente 2000 años que los judíos han rezado, orado, lanzado alabanzas, peticiones, han hecho ceremonias, se han leído salmos, se han celebrado bar mitzvah y muchas otras cosas por parte del pueblo judío. Ya 2000 años, un poquito más de 2000 años, ¿no? De historia del Muro de los Lamentos. Sí. Que bueno, es algo bastante interesante. Aunque fíjate que curiosamente, aunque la construcción se le atribuye a Herodes el Grande, algunos arqueólogos han hallado distintas pruebas que demuestran que fue construido un poco más tarde por su bisnieto Agripa II. Así es. Ahí está, mira, interesantísimo. Y fíjate que en la Guerra de los 6 días, que fue por allá de los 60, principios de los 70, no tengo el dato exacto, pero Israel recuperó todo eso porque estaba en manos de los musulmanes. Israel se veía chistoso, bueno, no chistoso, sino tiene partes que son musulmanas, partes que son cristianas, partes que son coptas, partes que son cristianas y católicas. Entonces es como muy difícil ver, no sé, a un judío en una mezquita, ¿no? Así es. Esa vez en esa guerra se dio ese caso en donde 3 o 4 países árabes tuvieron guerra con Israel, y Israel en 6 días los borró. Así es, los borró del mapa. Fue ahí en el 67, amigo, la guerra. Sí, de los 6 días. Fue en el 67 y se llevó a cabo en junio, del 5 al 10 de junio. Así es. Y sí, efectivamente, pues ahí estuvieron y fue todo a raíz de que Israel ya se había conquistado la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén, Golán, bueno, o sea, ya... No, pues llegó hasta Egipto, muy fuerte. Porque de hecho, llegó hasta Egipto, e inclusive Israel regresó parte del canal de Suez, ahora tan mencionado, porque Israel llegó hasta el canal de Suez con esa famosa guerra. Es. Pero bueno, esa es otra historia. Es otra historia. Y ahora los comete aquí es de que precisamente, como bien hablábamos, Israel está lleno de, bueno, no Israel, Jerusalén está lleno de cosas como muy míticas, muy mágicas, como muy de religión, como muy de, como decía Juanma, de esa vibra especial o de esa cosa que nos llama al misterio, a la reflexión. Y por ejemplo, pues ahí está el donde está el Santo Sepulcro. Bueno, hay como 3 o 4 santos sepulcros, porque hay que recordar que tenemos el Santo Sepulcro cristiano, está el Santo Sepulcro ortodoxo, está hay otro de estos de Pare de Sufrir que tienen su propio sepulcro, y así infinidad de cosas, pero que nos han llevado a que sean visitados como no tienes idea, ¿no? Es correcto. Además, fíjate que todo ese tipo de lugares que tienen esa energía y que tienen ese atractivo no solo turístico, sino también de fervor y de interés religioso, pues no solo están llenos de historia y de lugares
importantes, sino también están saturadísimos, que creo que eso es lo más padre, de objetos sagrados, ¿no? De cosas súper místicas que la gente ha buscado a lo largo de los años y que además, bueno, han sido lucha y han sido responsables de guerras, de batallas, de un montón de cosas, y que hoy en día, bueno, pues podemos hablar de los misterios de las reliquias, de los misterios de los lugares santos y demás, pero creo que al final del día todo se resume a la fe y el misticismo que emana de todo este tipo de sitios y de este tipo de objetos que son sacros para distintas religiones, ¿no? Y que al final del día, pues yo creo que hablar de estos lugares y de estas reliquias, híjole, pues es bien complicado, porque ni siquiera la misma iglesia se pone de acuerdo en cuáles son las oficiales, cuáles no, cuáles son reales, cuáles tampoco, cuáles son las que la iglesia considera sagradas y cuáles no. Bueno, es todo un tema, ¿no? En torno a estos objetos y lugares religiosos. Hay que recordar que en Semana Santa llega Jesucristo después de estar peregrinando por todo Israel. Ahora sí que, bueno, en todos los países hebreos o todas las tribus hebreas que existían. Llega Jesús precisamente a la capital, a Jerusalén, y cuando llega, pues se crea una polémica bastante fuerte, porque ahí era donde estaba centrado la administración, el poder, el centro religioso, el poder económico, todo lo que tenía Israel. Inclusive ahí estaba el Imperio Romano, la capital del Imperio Romano vamos a hablar que será de Oriente, y pues como que suscitaba un montón de cosas la llegada de un supuesto Mesías, o de un rey, o alguien que llegaba a quitar a lo mejor el poder a los demás, ¿no? En este caso, y pues llega precisamente Jesucristo un Domingo de Ramos. Se dice Domingo de Ramos porque la gente salió a recibirlo con hojas de palma, cuando Jesucristo iba montado en un burrito. Yo creo que todo el mundo ha visto las películas de estas de Jesús y Jesucristo y la crucifixión y ese tipo de cosas. Pues bueno, se empieza con ese día, y después pues vemos el relajo que arma en el mercado afuera del templo, que realmente yo siento en lo personal que ese fue el motivo principal de su crucifixión. El relajo que arma en el mercado al tirar las monedas, al tirar porque era como el centro de cambio de Jerusalén, y pues todo lo que hizo, el desmán que hizo ahí, realmente fue lo que yo siento en lo personal, fue lo que lo llevó a esa crucifixión, porque ya tenían como pues ahora sí que los argumentos necesarios para hacer esa crucifixión, ¿no? Así es. ¿No has visto las películas estas que pasan luego de estreno ahí en el Canal 5 cada año? Ben-Hur y los 10 mandamientos, películas. Rey de Reyes, güey, es genial. Hay un argumento que manejan estas películas que a mí se me hace como un poco creíble, hasta cierto punto se me hace creíble, es lo que quiero decir. Uh-huh. Que lo ejecutan básicamente porque él llega a amenazar de cierta forma el status quo de la religión en ese lugar. Más bien como que se sienten amenazados, ¿no? Sí, los amenaza porque dicen como que este señor es el hijo de Dios, ¿no? O sea, como que ahora él... El rey de reyes. Fíjate que yo ni siquiera había amenazado tanto al rey. Lo que había hecho es que realmente había amenazado a los estos, ¿cómo se llamaban los monos estos que lo apresan después? Se me fue el nombre de ellos. Bueno, a la religión del lugar, dijeron, no, a ver, espérate, no puede ser el hijo de Dios. A los rabís. A los maestros, gracias. No puede ser el hijo de Dios, porque si este es el hijo de Dios, entonces yo a quién estoy adorando. Y toda la economía que gira alrededor de la adoración que yo profeso y con la gente de aquí, pues entonces está errónea. Este señor, ¿quién es? Y entonces lo buscan para matarlo, que eso sí me hace mucho sentido, y a lo mejor es feo que lo digamos así, pero creo que así se maneja la religión, la que me digas hasta ahorita, ¿no? O sea, nada los puede amenazar. Ojo, estoy hablando de la religión como organización humana, no estoy hablando de la religión como deidad ni como creencia, para nada. Yo tengo mi creencia también y todo. No, sí, claro. Y creo que eso fue lo que pasó, se sintieron amenazados por ese lado. Lo que sí es que, pues de todo este proceso del que hablas,
desde que, bueno, él llega, hace milagros ahí, lo capturan, bueno, lo traiciona Judas, y lo capturan y demás, lo crucifican, muere, asciende, demás. De ahí salen muchas reliquias, o sea, es un proceso que genera muchísimas cosas. Por ahí, creo que hay como 35 iglesias que tienen espinas de la cruz de Cristo, ¿no? Sí, eso es a lo que iba, o sea, ya todo el mundo tiene alguna reliquia. De hecho, aquí en México, en la iglesia de la Profesa, que está en Francisco y Madero, y creo que la calle se llama República de Chile, no, la que se hace de Brasil más adelante. Ay, se me fue el nombre. Bueno, creo que es Allende. Es Allende la calle, Allende y Francisco y Madero está la iglesia de la Profesa. Ahí tenemos una astilla de la cruz de Cristo, por si quieren alguna visitarle. Y creo que también está una parte de la corona de Cristo. Fíjate que ahorita que Juanma hace este comentario me parece sensacional. Tengo aquí unos datos muy curiosos acerca de las reliquias más repartidas por el mundo y de las que tienen más cosas curiosas, ¿no? Como decía Juanma ahorita, ¿no? Por ejemplo, no me imagino de la cruz de Cristo cuántas astillas pudieron haber sacado. Eso pensando que la cruz hubiera sido realmente la de Jesucristo, porque las cruces se reciclaban, ¿no? En aquella época para las crucifixiones. Es lo que te iba a decir. La cruz, como la conocemos, es una cuestión más bien oriental. La cruz que se hacía allá nada más era un palo. Un palo. De hecho, Cristo no cargó una cruz, sino cargó un palo. Poste. Un poste. Que iba atravesado desde la muñeca de su brazo izquierdo hasta la muñeca del brazo derecho, recargada en la parte de la nuca, en la espalda. Exacto. Y era todo lo que había. Iba fuertemente amarrado y esposado, obviamente era incómodo y era pesado. Claro. Y esa parte era subida a un travesaño que ya existía exprofeso para retener ese mismo travesaño y ahí poder hacer la crucifixión. Realmente era un palo que ya estaba hecho ahí. Sí, había un poste donde ponían este otro palo horizontal y quedaba similar a una forma de cruz, que así realmente no lo era como tal, ¿no? Ya eso ya después se romantizó de alguna forma en la Edad Media. Pero fíjate que justamente hablando de la Edad Media, es la época en la que se genera el furor de las reliquias sagradas. ¿Por qué? Porque cada iglesia, es la época en la que se empieza la gran construcción de las iglesias a lo bestia por todo el mundo, sobre todo en toda Europa. Cada pueblo debería tener una iglesia y debería tener dos características: ser muy alta o tener alguna reliquia. ¿Y sabes por qué se da eso? Perdón que te interrumpa. Cuando se separa lo que es la religión romana de Oriente, vamos a hablar de Constantino y Sofía, que era su esposa, realmente los primeros, que será reyes o emperadores católicos romanos, porque había dos imperios romanos, el de Oriente y el de Occidente. El de Occidente reinaba, era lo que era Roma y Europa, y de Oriente pues era Constantino, lo que es ahora Turquía, y lo que era parte de todo el Mediterráneo hacia de lo que era Grecia, hacia atrás, lo que era Oriente, ¿no? Y Sofía se dio cuenta de que alguien llegó y le dijo, ¿sabes qué? Rescatamos la cruz donde se crucificó a Jesucristo. Y entonces como que eso le desató pues como una visión de empezar a rescatar reliquias que ella creía importantes, ¿no? Claro. Ella rescató clavos, madera que era de la cruz, el Santo Grial, un montón de ropa, el Santo Sudario y un montón de cosas que a ella le iban a vender como si fueran reliquias, y obviamente pues ella, con ese fervor católico o cristiano que tenía, las adquiría todas. Claro. Y entonces decían, bueno, es que ¿por qué Oriente va a tener todas las reliquias y nosotros también somos también cristianos y necesitamos nuestras reliquias? Y es por eso que se empiezan a adquirir reliquias del Oriente sin saber, como que antes la comunicación no era tan favorable como ahorita. Ahorita tú investigas en internet y sabes si es original o no es original, si es el precio correcto o no es el precio correcto, pero allá podían pasar siglos y tú no sabías si era original la pieza o lo que te habían vendido es original. Fíjate que además ahí te va bien curioso, ¿no? Fue tan importante este fervor que tú comentas, Anima, y era tan importante que una iglesia tuviese reliquias, que se empezó a dar toda esta repartición de reliquias, por así decirlo de alguna forma, que bueno, llegó a tildaba en lo ridículo, ¿no? Esa es la realidad, ya era una especie de ¿cómo decirlo? De burla en algún sentido para toda la gente,
porque te voy a poner nada más algunos ejemplos, ¿no? En la Catedral de Milán, en la Edad Media, había un esqueleto de un niño. Era un esqueleto pues, de un niño que parecía ser cualquiera de unos 12 años de edad, pero que recibía muchísima gente para ser adorado. Y este esqueleto no era de un niño cualquiera, sino que era de San Juan Bautista. Y tú me vas a decir, ¿cómo es posible que los huesos de San Juan Bautista de niño estuviesen ahí, no? Si San Juan Bautista no murió cuando niño. es curioso, ¿no? Bueno, pues la iglesia decía que San Juan Bautista cambió de osamenta, no saben ni cómo, ni por qué, ni para qué, pero que esos huesos pertenecían a San Juan Bautista cuando tenía 12 años de edad. Y que además empezó a haber una especie de repartición de piezas por todas las iglesias del mundo que eran importantes en aquella época, de lo cual se contabilizan 63 dedos que fueron repartidos. No, es cierto. 16 cráneos, 16 cráneos diferentes, y que además había gente que afirmaba que en Damasco, en la mezquita de Omeyas, estaba el verdadero y auténtico cráneo de San Juan Bautista, y que bueno, al final del día tendríamos que imaginarnos un San Juan Bautista de 16 cabezas y de como de 20 manos y cosas así de ridículas, ¿no? Curiosamente, fue una reliquia muy venerada, muy aceptada, pero que tilda en lo ridículo, ¿no? O sea, rebosa de burla esto, pero además la gente lo creía, ¿no? Había en aquella época una gran ignorancia y una gran inocencia incluso, al grado de que se inventaban cualquier cosa. De aquí viene también el famosísimo santo prepucio, del cual hemos hecho burla, pero que también sabemos que es cierto, ¿no? La historia de la reliquia es cierta. Fíjate que el santo prepucio viene de una historia que sí es real, en donde San Juan el Bautista le da el santo prepucio a María Magdalena, y María Magdalena lo guarda porque pues lo considera como algo importante, como algo divino, ¿no? Es como algo que pues Jesucristo se fue al cielo y es algo que nos dejó como una prueba de su carne viva dentro exactamente, ¿no? Entonces dice, bueno, el santo prepucio dio una vuelta por todo el mundo hasta que finalmente llegó a Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena se lo metía en la boca porque decía que así podía tener comunicación con Dios o con Dios, ¿no? Claro. Y decía, bueno, tan era así su fervor por tener el santo prepucio, que inclusive se lo tuvo que poner de anillo, como anillo de compromiso para tenerlo. Haber estado casada, porque pues cuando hacen orden religiosa pues se casan simbólicamente con Jesucristo o con Dios, ¿no? Es por eso que no tienen marido o novio aparte, sino que pues ya están casados y ella usaba el santo prepucio. Entonces ese santo prepucio es una cosa hasta criminal, se me hace. No, es una burla. Fíjate que llegó a haber hasta 17 prepucios repartidos por distintas iglesias. Sí. Uno de los más famosos, el de Santiago de Compostela. Ajá. Había en la abadía de Charroux, que supuestamente se lo habían regalado monjes que lo habían recibido de Carlomagno directamente. En Hildesheim, Metz, Besancon, en Amberes y otros lugares. Y bueno, el de Amberes es muy curioso y tiene un lugar especial en la historia, porque este prepucio ayudó a Enrique V de Inglaterra a superar su infertilidad y además protegió a la mujer de él mismo durante el embarazo que tuvo, que era un embarazo peligroso. Ahí mismo Enrique V creó una orden de caballería que se llamaba los Hermanos Caballeros del Santo Prepucio, quienes juraban proteger a la reliquia, que además cada Viernes Santo, como es religión, tenía que sangrar. Y bueno, no olvidemos que en el año, durante todos estos años, en la localidad italiana de Cálcata, se conservaba uno que era muy, muy apreciado y que llevaban en procesión cada año en Semana Santa, hasta que en el año de 1983 fue robado por alguien que hasta la fecha no se sabe y no se ha encontrado. Lo más curioso es que la iglesia en el año 1900 abolió el culto del santo prepucio, diciendo que esto pues ya habían proliferado muchos y que no se sabía ni siquiera cuál era el verdadero. Lo que sí se dijo nada más es que
en algún momento se había escuchado hablar de San León de Alacio, quien había afirmado que el santo prepucio también se había ido a los cielos, o sea, no se quedó en la tierra, ascendió junto con Jesucristo a los cielos, pero en lugar de quedarse en el cielo se convirtió en uno de los anillos de Saturno. Échate ese trompo a la uña, man. Bueno, y la existencia del santo prepucio, pues como todos sabemos, es que en la religión judeo-cristiana, o no, en este caso judeo, está acostumbrada a la circuncisión, entonces se hacía la circuncisión y se cortaba a los 8 días de nacido el niño, le cortaban, y el prepucio se enterraba en un pedacito de terreno donde la mujer consideraba conveniente. Pero exactamente, bueno, pero era parte de la historia, ¿no? Pues sí. Fíjate que además, bueno, el prepucio no era la única pieza del cuerpo de Cristo que se peleaban, también hubo cordones umbilicales que fueron muy interesantes. De hecho, se han llegado a contar cerca de 20 o 30 cordones umbilicales, de los cuales, bueno, los más famosos son 3 que están en Chalon, Francia, en San Martino, Italia, y otro que supuestamente está en Roma. Además, bueno, curiosamente, ninguno de estas 3 reliquias, pues obviamente se ha comprobado su historia. Y lo más curioso también es que había tanto interés en las reliquias del cuerpo de Cristo que obviamente como niño chiquito bebé, pues en algún momento tuvo que tirar dientes de leche, y alguien muy inteligentemente andaba, yo creo que atrás de Jesucristo niño, pensando que realmente iba a ser el salvador de los judíos durante muchos años cuando era niño, y anduvo recogiendo sus dientes. Y además yo creo que Jesucristo tenía boca de tiburón, porque se cuentan más de 600 dientes repartidos por todo el mundo. Oye, y ahorita que dijiste de los dientes de leche de Jesucristo, también por ahí yo tengo la idea de que está también, hay una reliquia que está la leche materna de la Virgen María. Sí, también por ahí hay una que hay leche de la Virgen, ¿no? Y ajá, que también había, fíjate, incluso llegaron a encontrar en algún momento llegaron a decir que había sangre de la menstruación de la Virgen. Ay, no puede ser. O sea, no, en serio, hay muchas cosas que han creado. Mira, en el caso de la leche materna, supuestamente estaba en Roma y en Oviedo, donde dicen que conservan algunas gotas de esta leche. Incluso hay una iglesia que se construye afuera de Belém, en una roca, que supuestamente se había transformado en blanca cuando entró en contacto con la leche de la Virgen. Porque supuestamente cayeron gotas de leche cuando amamantaba a Cristo, y la roca se volvió blanca, y ahí se erigió una iglesia, ¿no? Vaya, hay una cuestión tremenda en torno a las reliquias basadas en la vida de Jesucristo. Yo me acuerdo que hace muchos años se hablaba de distintas reliquias, hablaban hasta de las herramientas de José como carpintero, ¿no? De cosas que él había tallado. Bueno, ya después ya no era carpintero, resulta que hasta era ebanista y tallador de piezas artesanales de alto nivel, ¿no? Hablaban obviamente del pesebre de Jesucristo, se hablaba de los tesoros que le habían entregado los 3 reyes de Oriente, el incienso, el oro y la mirra, que habían sido conservados. Se hablaba del manto en el cual había pasado Jesús su primera noche como bebé. Bueno, hay una serie de cosas que pueden pasar. Estaba la piel del burro que estaba en el día del nacimiento del pesebre. De hecho, sí es cierto, estaba de algunos animales que habían esa noche presentes en el pesebre durante el alumbramiento de Jesucristo. Había pieles de esos animales, ¿no? Como reliquias en distintas iglesias. Y fíjate que, imagínate lo que costaría un mueble hecho por José. Puta, o sea, bueno, y eso si existiera, porque la madera tiene un proceso bueno, si las astillas que venden como tal, ¿las has visto cómo están? No, güey, imagínate, ni Muebles Dico lo podría vender. No, de Europa lo encuentras. En Casa de las Lomas no lo tienen. Eso es increíble. Sí, siento que de repente no creo que sea la iglesia, o sea, no creo que la iglesia sea la que dice, sí, vamos a hacer todas estas, No, es que son como actos de fe, ¿no? Son como actos de fe en donde pues tú necesitas creer a fuerza en algo y necesitas a veces tener a lo mejor un pedazo o algo de
de los santos. Por ejemplo, yo he visto, y aquí en México ha pasado, porque yo he tenido oportunidad de ver las reliquias que están en la catedral, que nada más se abren un solo día, el día 2 de noviembre. Para las personas que tengan chance, dense una vuelta en la catedral ese día y van a ver todas las reliquias que hay aquí en la catedral de San Primitivo, de San Inocencio, vaya un montón de santos, que esa es otra de las cosas. Cuando tú eres santo y eres inmaculado o te conviertes en esa santidad, pues te parten en pedacitos para mandar un pedacito a cada iglesia o a cada parte del mundo, ¿no? Tiene que un pedacito, por ejemplo, están aquí, ahí están los pies de Santa Cecilia, están los meñiques de San Isidro, o sea, hay un montón de piezas. De hecho, en la villa, porque bien que tú decías, Juanma, cuando estaba viendo tu video, y me acordé que en la villa tienen ahí una minúscula gotita de sangre de Juan Pablo II y está en las criptas, y de hecho viene con algún concepto. Imagínate, sí, pero lo que yo quería llegar es, imagínate la cantidad de fe que está depositada en esos sí, objetos. Claro. O sea, suponte tú que esa gota de sangre de que está en la Basílica de Guadalupe no es de Juan Pablo II, es una gota de sangre de un señor que se picó. Se rompió el hocico ahí. Manchó una de las ropas de Juan Pablo y dijeron, ay, cabrón, este es de Juan Pablo, hay que, lo que sea. Sí. El hecho de que la gente le dé ese poder a la reliquia, se lo otorga, o sea, lo vuelve real. No sé si me explico. Sí, claro. Mucha gente no me va a... No, yo te entiendo. No va a coincidir conmigo en esto. Según esto es, si yo tengo un artículo y le doy un peso de fe, forzosamente se vuelve producto de fe. Es como cuando le dices la connotación de algo maldito. Si le das la connotación de maldito, va a ser maldito y va a ser maldades. Y si le das la connotación de fe, va a tener artículos y procesión de fe, ¿no? Sí, es, amigo. Yo a lo que quería llegar es, por ejemplo, a este punto. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver a Juan Pablo II cuando... Sí, claro. Claro. Que bueno, fue un caos, una conmoción. Yo ya en algún podcast había dicho que yo tuve la oportunidad también de verlo y que la sensación es una sensación indescriptible, o sea, tremenda. Nada más porque te voltea a ver el Señor, sí. O sea, está impresionante la sensación. Sí. Esa sensación, él como humano, o sea, como persona normal, no te la da nadie, o sea, eso tiene que ver con toda la fe de pues, ¿cuántos millones de personas habrá habido ahí? No lo sé. De la gente que vuelca su fe, su energía hacia esa persona y lo vuelve impresionante. Además de que supongamos que obviamente en la parte santa del Señor, de la investidura que trae es real. Además toda la gente que le otorga ese poder, ¿no? Entonces es una sensación increíble. Imagínate todas estas reliquias que en algún momento le han dado un motivo para seguir a la gente, una esperanza de vida, una esperanza de fe, de lo que quieras. Imagínate cómo son esas reliquias. Por eso es que eran tan buscadas por Hitler, por ejemplo. Por eso hay gente que las ha querido tener para poder hacerse de esa energía que absorben las cosas. El Arca de la Alianza, o sea, si existe en algún lugar, quien la tenga, no manches, o sea, debe ser algo impresionante tenerla. No sé si tengas por ahí el dato, Mar, de cuántos clavos hay en la existencia de la cruz de Jesús. No, pues, es casi incontable. No, es que también y son cosas que no son reales. ¿Por qué? Hay que recordar que para hacer un clavo en época del siglo cero, pues era impresionante fabricar un solo clavo. Era una infraestructura de dimensiones. Sí. Y el que tuviera un clavo era una persona rica, o tenía suministro, tenía dinero para hacerlo. Entonces, para tú crucificar en un promedio, estábamos viendo hace poco que pues se crucificaban entre 40 a 60 personas en un fin de semana, más o menos promedio en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era como ejemplo para que la gente no hiciera ese tipo de... Bueno, toda la historia, el contexto histórico viene aparte, ¿no? Bueno,
el chiste es que ese clavo era utilizado no una sola vez para un solo crucifijo. O sea, no es como ahorita que usas un clavo y ya no te sirve y lo tiras. Antes ese clavo no se reciclaba, servía como para, no sé, 100 personas. Eran clavos que a veces había que ponerlos, golpearlos para volverlos a enderezar y volverlos a poner. Si alguien sufrió esa crucifixión, los clavos para poderlos tener entre sus manos o entre las muñecas, que donde es el punto clave, ha haber sido una tortura increíblemente fuerte. Aparte del grosor, la tosquedad del clavo, era una cosa impresionante. No sé si han visto algunos clavos, no, obviamente no de Jesucristo, pero sí clavos que se usaban en crucifixiones en Jerusalén. Así es. No he visto esos clavos, pero he visto los clavos que están en las carretas de los 1800. Ajá, pues imagínate. O sea, unos clavotes enormes. Sí. Y que era una infraestructura de fundición y de todo este tipo de cosas para hacerlos. Entonces no era nada más, pues ya esos clavos los usamos para Jesucristo, hay que tirarlos, ahora que venga el nuevo porque hay que usar material esterilizado. Pues no, obviamente no. Tenía que ser... No se vaya a morir de gangrena. No, óyeme. Entonces, pues sí, como que encontrar un clavo de Jesucristo, pues ha haber sido una cosa bastante difícil, al igual que el madero de la crucifixión de Cristo, ¿no? La lanza de Longinus. También, por ejemplo, ¿no? Que cabe señalar que también es una pieza que estuvo sumamente cotizada a lo largo de los años por la misma cuestión que ya comentábamos, ¿no? Además, estas reliquias supuestamente te dan y te otorgan ciertos poderes o te dan cierto poder sobre el mundo, ¿no? Sobre los demás mortales, lo cual también las hace sumamente interesantes y atractivas para aquellos que son que están en búsqueda de poder y cosas parecidas. Cabe señalar, por ejemplo, que como bien dijo Juanma, Hitler se dedicó a buscar muchas de estas reliquias por todo el mundo, ¿no? La lanza de Longinus, los clavos de la cruz de Cristo, la corona de espinas, obviamente el arca de la alianza, porque él consideraba que todas estas reliquias le iban a dar poder para ver el futuro y que además le iban a dar como la victoria sobre los demás enemigos del planeta, ¿no? Contra los que se enfrentaba. Entonces, aquí cabe señalar la ambición por querer tener estas reliquias, al grado que hay personas que han pagado millones y millones y millones de dólares o de otras monedas con tal de poseer alguna de estas reliquias, ¿no? Y que hay un negocio de mercado negro de reliquias santas que es tremendo y que existe desde hace muchísimos siglos, ¿no? Y que además, bueno, obviamente esto también, siendo muy honestos, como decía Juanma, pues esto le traía dinero a las iglesias, ¿no? No a la iglesia sí, per se, o sea, sí le dejaba una lana a la iglesia como institución, pero sobre todo a las iglesias locales, ¿no? En una iglesia local, decir, tengo aquí un pedazo del santo sudario de Cristo, pues ya decir eso era tener filas de feligreses yendo a rezar enfrente del santo sudario. Si todavía, y depositando una limosna, ¿no? Si todavía hay iglesias que dicen, vénganse a tapar con el manto sagrado, y te sacan una cortina roja del tamaño del mundo, pues obviamente no es el manto sagrado, ni mucho menos es el manto original. O sea, obviamente pues hay cierto engaño o a lo mejor cierta necesidad de atraer feligreses. Pero bueno, vamos con Longinos. Longinos era un soldado. Sí. Ni siquiera era, no se puede decir centurión, era un soldado. Inclusive de baja. Le tocaba cubrir. Sí, que le tocaba cubrir en ese momento la crucifixión de Cristo. Cuando Cristo pide agua, Longinos en la lanza para así una esponja para darle de beber vinagre, ni siquiera agua. Vinagre. Estás en tu trance de casi moribundo y en vez de darte agua te dan vinagre, ¿no? Bueno, no sé por qué hace ese tipo de cosas. Y a Longinos le toca dar ya el veredicto antes para ver si estaban muertos, le enterraban la lanza por abajo de las costillas, así es, hacia el corazón, ¿no? Es por eso que tiene esa llaga Jesucristo hacia abajo, donde Longinos introduce la lanza para, pues ya realmente darle como, no sé, que el tiro de gracia era enterrar la lanza hacia el corazón de Jesucristo. Y Jesucristo la baña en su sangre y hace que esta lanza se vuelva un artefacto de mucho poder. ¿Por qué? Porque pues está bañada con la sangre de Jesucristo. Esta sangre hace que el que dicen que el que tenga la punta de la espada de la lanza de Longinos
puede dominar el mundo, ¿no? Y mucha gente dice que la han tenido en su poder. Napoleón, en este caso, la ha tenido Hitler, la ha tenido un montón de gente que ha conquistado el mundo, ¿no? Sí, un montón de gente ha tenido la lanza y también ha estado en un montón de iglesias y siempre ha sido. Pero también hay como 6 lanzas, ¿no? Diferentes. No, sí. No manches, hay como 100 lanzas en todo el mundo. Obviamente cada quien cree que la lanza es la original, ¿no? Incluso hay gente que ha dicho que la lanza se ha ido partiendo y que con ella han hecho otras lanzas o la han puesto en distintas partes de otras lanzas para otorgarles estos poderes, ¿no? La verdad es que la historia de la lanza de Longinos es interesante y le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Es uno de los artilugios más importantes hoy en día de la fe católica, pero curiosamente fíjate que la lanza de Longinos como tal no es mencionada en ninguno de los escritos del Mar Muerto. De hecho, a Longinos ni siquiera se le menciona en los escritos del Mar Muerto, que como bien sabemos los escritos del Mar Muerto son aquellos que le dan forma prácticamente por completo a lo que hoy conocemos en la religión, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Es donde se rectifican o se asevera que se da validez a lo que ya existía de los escritos de los evangelios, no. Sin embargo, en el Evangelio apócrifo de Nicodemo hay una mención hacia este tipo, hacia Longinos, al igual que en Hechos de Pilatos, donde se identifica al centurión, entre comillas, Longinus, y también se hace mención de Dimas y Gestas, que también Dimas y Gestas no se mencionan como tal hasta mucho tiempo después, ¿no? Lo cual también es muy curioso. Nombre. Que tienen nombre, ¿no? O sea, se les da una identidad. Sin embargo, bueno, pues realmente no hay una ilustración del año 586 de los Evangelios de Rábula en la Biblioteca de Florencia, en donde aparece una ilustración de la crucifixión de Cristo y en esta ilustración el soldado que le está clavando la lanza a Jesucristo tiene escrito un pequeño nombre sobre griego en su cabeza, Longinos, y de ahí se saca una de las primeras referencias y se deja prácticamente como una historia. La verdad es que ni siquiera está garantizado que a Jesús lo pican con la lanza, ¿no? O sea, no hay nada que lo pueda comprobar, ya que esto es algo que se vino a decir pues casi 500 o 600 años después de su muerte, ¿no? 300, pues mira, la gente, como estaba prohibida la religión cristiana como tal, no había nada escrito, porque si tú tenías algo escrito, pues eras tachado de cristiano, sí, te claro. tocaba ir a morir a morir o romano, claro. en este cosa del circo, ¿no? Entonces no había nada escrito, no podías decir que eras cristiano porque te costaba la vida. Entonces cuando ya se hace de manera oficial la religión cristiana con el emperador Constantino, lo que pasa es que ya puede haber una Biblia. Entonces todo lo que se escribe 300 años después, y esto ya había pasado de tradición oral pues será unas 4 generaciones, porque hay que recordar que las generaciones eran de 40 a 50 años, entonces pues eso era lo que tenían como de máximo de vida. Entonces pues eran 4 generaciones que ya habían pasado, que ya habían corregido, que ya habían pues no sé, dicho las cosas como 20,000 veces, y que ya cuando llegaban a la Biblia pues ya estaban muy transgiversadas, ¿no? Así es correcto. En este caso de Longinos también, en ese punto crítico de la crucifixión, ya vimos que pues está la cruz que se volvió reliquia, los clavos que se volvieron reliquia, la espada de la lanza de Longinos que se volvió reliquia, pero ahí también hay dos cosas que han sido buscadas por mucho tiempo, que eran los dados con los que jugaron los romanos y el manto rojo con el que también jugaron arriba de ese manto los dados, porque hay que recordar que los recortaron de la ropa de Jesús. También eso es cierto, ¿no? Sí. Los soldados romanos se consideraban una reliquia, ¿no? En algún momento. Así es. Hay un montón de cosas que ya por estar presentes en ese día de la crucifixión de Cristo, ya se consideraban reliquias, ¿no? Se consideraban cosas sagradas y cosas que iba a generar. Bueno,
en este caso como aspectos como muy muy particulares, pero por ejemplo, cuando agarras todo un cerro y lo consideras sagrado, como el cerro, el Monte de los Olivos, sí, claro. Donde está como patio de una iglesia y que puedes visitarlo, porque pues creo que el olivo nada más da olivos, creo que cada 10 años, o no sé cuánto, yo no tengo la idea. Algo así. Pero bueno, no son continuos en cada año, entonces todavía ese olivo, todos los olivos que todavía siguen saliendo del Monte de los Olivos sigue dando olivos, entonces puedes visitarlo en esta manera, y creo que hay en ese olivos, creo que te da espinas de forma de cruz, que también lo vuelve así como muy mítico el lugar, ¿no? Eso también lo tenemos allá en Querétaro, ¿no? Exactamente. No, en serio, sí hay. Sí, son muy bonitas. Y verlas en su estado natural, en estos arbustos de los cuales salen, es muy impresionante, ¿no? Ver estas espinas. Y ahora, una reliquia que también se volvió muy importante y que se dio antes de la crucifixión es el de la última cena, ¿no? Cuando llega Jesucristo, renta un lugar y dice: deme una mesa para 24 porque nada más vamos a ocupar la mitad. Somos 12 y nada más nos vamos a poner enfrente. Exactamente. Y pues ahí sale el famoso Santo Grial, ¿no? Que nadie sabe cómo era, porque no hay una descripción como tal. Entonces, el Santo Grial, que no ha sido objeto de leyendas, novelas, poesías, películas, todo lo que me digas, lo que ha originado el Santo Grial, ¿no? No. Es una de las reliquias más importantes en la historia de la cristiandad. Yo creo que incluso tal vez la más famosa, junto con el Arca de la Alianza, a nivel romántico, ya que además se le atribuyen poderes únicos, ¿no? Se le atribuyen poderes de sanar cualquier enfermedad si bebes de ella, de darte la vida eterna, de hacerte entrar en contacto con Jesucristo, de poder rezar directamente con los ángeles, de ver a Dios. Bueno, 1001 cualidades que tiene el Santo Grial, ¿no? Y que se le han... Yo creo que el Santo Grial, cada iglesia tiene un Santo Grial, ¿no? También sí, es algo tremendo, o sea, se han hecho 1 millón de copas. Y que provocó la historia de infidelidad de Lancelot con... Sí. Porque... Bueno, el rey Arturo va en busca del Santo Grial y pues mientras Lancelot le anda robando. Le anda bajando a la Winiver. Le anda pedaleando su bicicleta al rey Arturo, ¿no? Exactamente. No, son temas increíbles. Pero fíjate que Juanma dijo hace rato algo que me parece sensacional, Anima, y es el poder que se le otorga a las reliquias y a este tipo de objetos santos a través de la gente. Y yo creo muy en mí, y estoy ya hablando desde una perspectiva personal, yo creo que justamente eso es lo que le da validez y le da fuerza no solamente a un objeto, sino a toda una religión, la fe de la gente, ¿no? El ser devoto y el tener devotos es lo que le da poder a una iglesia, más allá del dinero que le puedas dar para manejarla, más allá de las reliquias que pueda o no tener, más allá de las iglesias que puedan edificar. Yo creo que esta fe es la que le da peso a una religión, y en este caso a un objeto como las reliquias. Y vamos a ser muy honestos, y no quiero ofender ninguna creencia ni mucho menos. No, claro, no. Pero un ejemplo muy claro es el ayate de Juan Diego, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe aquí en la Ciudad de México. La verdad es que te voy a ser sincero, si yo me voy a la parte científica, analítica del ayate, pues sabes que es una pintura muy bien hecha, esa es la realidad, ¿no? Desde la perspectiva científica, que lo ha analizado, que lo ha verificado y que lo ha revisado. Aparte de sumarle todos los misterios de las revisiones que se le han hecho, ¿no? Como las figuras en los ojos, como la pintura que no está realmente impregnada en el ayate, como los materiales, etcétera, etcétera. La tela flotando sobre el ayate. Exactamente. Los milagros, como cuando lo bañaron, le arrojaron ácido, como cuando le pusieron la bomba cuando estaba en la capilla de arriba de la villa. Bueno, 1001 cosas, ¿no? Que le han pasado. Pero más allá de toda esta parte mística, científica, religiosa, de fervor, si tú quieres, de fanatismo incluso por parte de algunas personas, yo creo que ninguno de los tres que estamos aquí me puede negar
que pasar frente al ayate de Juan Diego y ver a la Virgen te hace sentir que se te doblan las patas, cabrón, o sea. Sí, claro. Y te lo juro, yo me considero una persona católica, no fanática, creo que no soy un gran devoto, creo que tengo mi manera de llevar el catolicismo, tengo una perspectiva muy científica de muchas cosas, pero como dices tú, yo pude ver a Juan Pablo II muy de lejos, yo no lo vi de cerca, yo lo vi muy de lejos y me impresionó muchísimo. Pero como tú dices, Omar, y perdón que te interrumpas, mira, sí. Ustedes me conocen, yo voy a la iglesia cada domingo, pero uh-huh. que me guste acercarme a mi religión no impide que yo la cuestione. ¿Estás de acuerdo? El día que yo preparé el programa de lo de la Virgen de Guadalupe, sé que hay muchas cosas y muchas contradicciones que a lo mejor no pretendo tampoco ignorar, pero prefiero darles un sentido a lo mejor religioso que a mí me guste, que a mí me agrade. Exactamente. Pero vaya, tampoco soy idiota, ¿no? Esa es la palabra que voy a llegar. Entonces sé hasta dónde y sé hasta cómo. Entonces, por ejemplo, que no puedes creer por el absurdo. Exactamente. Pero como tú dices, mira, si yo me pongo en el contexto científico y paso por abajo de la Virgen de Guadalupe, eso es una cosa impresionante. No, igual se te doblan las patas, ¿no? O sea, sí, claro. Es una sensación única y ver el ayate tan de cerca es impactante. O sea, yo te lo garantizo. O sea, no hay persona. Yo lo veo con los turistas cuando vas a la villa. Vienen muchos turistas de otros países y todos se impresionan, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este ayate? ¿Qué es lo que tiene? Pues simple y sencillamente la fe de millones de personas, ¿no? El amor de millones de personas. Eso es algo a lo que también quería llegar. Sí, al punto de que la gente. Amigos, yo tuve oportunidad de ver los milagros, que eran los famosos retablitos que se pintaban. Sí, cómo no. Y ver esa devoción de la gente y de ver varios milagros a través de la gente es impresionante. Y ahorita los pueden ver, no sé si todavía está abierta la villa. En el Museo de la Villa están ya todos los milagritos, están pegados. Los milagros y están los exvotos, ¿no? También. Eso, los exvotos, que es impresionantemente bello, es una cosa que se ha perdido. Y entonces ahí ves ese fervor y ese milagro que tú dices, ¿no? Uh-huh. Y que además anima, yo creo que más allá insisto, más allá de la fe religiosa, del fervor religioso, cuando tú tienes fe y convicción en algo en lo que crees, tú le otorgas una cierta divinidad. Sí, claro. Si tú tienes en tu casa una figurita, por ejemplo, de la Virgen, una cruz, un ángel o lo que sea en lo que tú creas, tú le otorgas esa divinidad y a través de tu fe y a través de tu misticismo y de tu creencia y de tu devoción hacia las cosas, haces que las cosas sucedan y las cosas pueden llegar a ser casi milagrosas en muchos casos. Exactamente. Yo recuerdo mucho haber visto algunas piezas o algunas figuras de la religión católica que me han impresionado mucho, pero bueno, obviamente más allá del ayate de Juan Diego es una de ellas. El otro es la Santa Infanta y la Virgen en la iglesia de la Catedral de Guadalajara. También me impresionó como no tienes una idea. Hay una imagen que tú dices como a veces la misma religión se va adaptando. Por ejemplo, el niño Dios cieguito que está en Puebla. Ajá. Que le roban los ojos y pues ahora sí el niño cieguito y entonces, pero sigue siendo niño Dios, pero ahora con los ojos sangrantes. Claro. Y que también es bastante impresionante. Y fíjate que hubo algo que a mí me pasó y que sí les quiero contar, que me hace creer un poquito más en la cuestión de la fe o en la cuestión del misticismo que no alcanzamos a entender y que la misma iglesia no sabe explicarnos. Yo cuando fui por primera vez a la iglesia de Zapopan, estaban cerca las fechas de la romería, que es octubre. En octubre, las fechas en las que se celebra precisamente las fiestas de Zapopan, y era cerca de esas fechas. Esto ya tiene varios años. Cuando yo fui, me tocó entrar a la iglesia porque a mí siempre me ha gustado ir a las iglesias, más allá de por religión, me gusta entrar por cultura, me encantan las iglesias, culturalmente hablando me encanta, y la arquitectura
y el diseño y todo. Bueno, me gusta mucho. Yo qué te digo, compadrito, si soy más chismoso que tú. Exacto. Y también voy de chismoso y me meto a todos lados, ¿no? De que me corren. Sí, claro. Y en esa ocasión tuve la fortuna, y yo le llamo fortuna, de que acababan de bajar a la Virgen del altar. Uh-huh. La tenían abajo porque le estaban acomodando. Y bueno, me tocó ver todo el procedimiento y la ceremonia para poderla bajar, para la colocación que le hicieron en lo que limpiaban y arreglaban el altar para poderla colocar nuevamente con sus flores y todo este tema que venía de la celebración. Y mira, yo nunca... Es una Virgen a la cual mi mamá le tiene mucha fe, mucha devoción. Y cree mucho en ella, pero yo la verdad es que es una figura que yo no... Pues mira, ni fue ni fan en mi vida, ¿no? A mí me valía gorro, honestamente. Ese día que pude ver a la Virgen de cerca, porque la vi como a 2 metros de distancia, que además es una Virgen muy pequeñita, la Virgen de Zapopan, hubo algo que me hizo sentir algo extraño dentro de mí. No te puedo explicar qué es, amigo. No puedo decirles exactamente qué fue, pero fue una sensación muy rara que yo jamás había sentido. Incluso es una sensación como cuando ves el ayate de Juan Diego, pero a mí me pasó como a la 10ª potencia. Uh-huh. Incluso hasta se me salieron las lágrimas ese día, no sé por qué. O sea, no te puedo explicar por qué, no te puedo decir por qué, no le encuentro una lógica, porque además dijeras, bueno, yo traía problemas, traía broncas, andaba... Sí, claro. No, yo andaba toda madre. Eran de los mejores días de mi vida en cuanto a bonanza, en cuanto a felicidad, andaba yo muy bien, tenía dinero, tenía buen trabajo, o sea, no estaba yo mal, no estaba yo para nada mal en mi vida. Pero hubo algo en ese momento que la Virgen me hizo sentir, una figura me hizo sentir algo que yo nunca había sentido, algo muy extraño. Y yo te lo digo, amigo, así de corazón, se los cuento a todos los autopsios. Ese día, justo ese día yo dije, tengo que ser devoto de esta Virgen. Y desde entonces yo soy muy, muy devoto, incluso hasta en mi cartera y todo traigo una estampita de la Virgen de Zapopan, porque a mí me hizo sentir algo. No sé qué es, amigo, esa es la realidad. Y cada vez que voy a Guadalajara, bueno, a Jalisco, y que paso a Zapopan, pues obviamente tengo que visitar a la Virgen de Zapopan. Pero es algo muy extraño, y yo no sé si otras personas lo han sentido, pero yo creo que eso es lo que realmente te pueden llegar a provocar este tipo de cosas, ¿no? Es que, por ejemplo, ahorita mencionas la Virgen de Zapopan, pero por ejemplo la de San Juan de los Lagos también es bastante fuerte. Sí, el Niñopa, que lo tenemos aquí en México, también es impresionante. Híjole, no, ese sí se siente así hasta raro, ¿no? Estar enfrente a él. Además de que, pues, todo lo que tiene, todo lo que lo rodea, igual que los misterios de la de San Juan de los Lagos y de Zapopan, son impresionantes. Sí, hay cosas muy, muy fuertes ahí, hay cosas increíbles y realmente yo incluso aquí en su humilde casa tengo una pequeña imagen de la Virgen de Zapopan, porque pues al final del día así la siento, ¿no? La siento cercana, y siento que es como pues como parte de mi vida, ¿no? Pero pues es algo muy raro, ¿no? No te lo puedo explicar, pero pues es algo que yo sentí en esa ocasión. No me lo puedes explicar, pero y que hasta la fecha te lo entiendo perfectamente. Exactamente, y yo creo que eso es lo que la gente siente, ¿no? Cuando ve una reliquia de este tipo, cuando tiene fe en algo, cuando cree en algo, pues esa es la magia, ¿no? Que te hacen sentir este tipo de cosas. Sí, claro, ¿no? Y además, bueno, y ahorita que dijiste de lo de la fe, ¿cómo es tan fuerte? Y te acuerdas que les mencionaba, que les iba a mencionar algo que dijo Juanma al principio, de que cuando vas precisamente a Jerusalén y caminas todo el camino que se llama la Vía Crucis, que es el camino que siguió Jesucristo hacia la crucifixión, mucha gente que va a Jerusalén regresa con el síndrome de Jesucristo. El síndrome de Jesucristo es que se creen, que crees que tienes esa divinidad o ese poder, sí. Y bien lo decías tú de esa fe, que llegas tan cargado de la fe que hasta piensas que pues algo te hizo Jesucristo, ¿no? Ya crees que puedes hacer milagros, ¿no? Exactamente, mucha gente puedes caminar sobre el agua y convertir el agua en vino y multiplicar el pan y los peces. A ese punto, sí, en serio que sí, o sea, llega y es un síndrome que está bien catalogado, se llama el síndrome de Jesucristo, sí, que es la gente que va, recorre
recorre todos los lugares santos, en este caso el Monte de los Lamentos, el Santo Sepulcro, el monte Calvario, el monte de los Olivos, y llega con ese síndrome precisamente. Sí, claro, la verdad es que... ¿Qué pasó, Julito? Perdón, ahorita que estabas diciendo de toda la vía del Vía Crucis y demás, es triste, están marcados durante todo el recorrido que hizo Jesús, están marcados los lugares donde fueron las caídas y cada una de los misterios, está ahí todo el rollo. Y hay placas con números en romano que te dicen exactamente dónde fue la primera caída, dónde fue la segunda, etc. En donde le dieron para que se limpiara el sudor, donde lo ayudaron a cargar la cruz. Otra reliquia donde cuando se limpia el sudor que queda remarcado el Cristo. Hay una piedra en una pared. Hay una piedra en una pared, amigo, que está sumida. Es la única piedra que se ve diferente a todas las demás. Porque Jesús se recargó ahí para levantarse y seguir caminando. Y es un lugar sagrado, o sea, pero está en la calle, o sea, tú puedes pasar por ahí. De hecho, todo el camino, absolutamente todo ese camino es como un callejón. Hay escalones, ya hay escalones para caminar, hay coladeras, es una ciudad. Y además no es pavimentado, es pura piedra. Así es. No, tiene piedras, pero planas, ya planas, pues. Sí. Y todo ese pasaje está lleno de comerciantes, judíos. Que venden de todo, claro, sí. Casi cuenta todo, que como en la villa. Cadenitas, exacto, como los pasajes de la basílica. Así, sí. Tal cual. Entonces, creo que la experiencia debe ser muy rara, porque si vas con esa fe y con todo eso, pues debe ser inclusive hasta ¿cómo se dice? Cuando te alivia, ¿no? Te reanima. Te reanima y todo. Pero si no vas con el mood de ver las cosas como son y te vas más por como Jesús con los que invadieron la iglesia de su padre y vas allá a tirarles los puestos, es que hacen aquí, malditos, o sea, sí, claro. Hay muchas formas de verlo, pero sí, claro. La realidad es que el lugar, yo le decía a mi esposa hace rato, que de hecho veíamos un documental justamente de este lugar, le decía, imagínate ir ahí, o sea, ya es una ciudad moderna, pero la ciudad, puedes ver los lugares que estaban y como eran, muchos lugares como eran cuando estaba Jesús. Sí, de antes, claro. Así es que está amurallada la parte vieja y la parte nueva está fuera. Exacto. Y puedes ir a ver un olivo de 800 años, o sea, o de 700 años, hay árboles enormes, gruesos, padrísimo. Sí, claro. Imagínate verlo. Es como la pura sensación de estar ahí, te digo, es una ciudad sagrada. La fe de cuánta gente, deja tú de la gente que va, la gente que manda la fe desde donde está hasta ese lugar. Sí. Debe ser algo impresionante, mano. Y es algo que a lo mejor se ha perdido en muchas familias, ¿no? Esa fe y todo. Hoy en día yo veo que hay mucha más gente que no le interesa la religión y está bien cada quien. Sí, cada quien. Pero aún así, perdiendo fieles, tienen ese poder. Imagínate cómo era hace 30 años, 20 años, que había muchísimos más fieles, o no sé, son cosas increíbles y por desgracia la gente luego las malinterpreta o las malutiliza, ¿no? Cosas es que habíamos platicado. Pues sí, pero por ejemplo hay cosas que, bueno, aquí en México pues nunca ha estado el Santo Sudario, ¿estás de acuerdo, no? Pero trajeron una réplica exacta hace mucho, no sé si todavía está en la catedral, creo que estaba en la catedral, en la parte donde bajas a las criptas. Ahí había una réplica del Santo Sudario, y que yo a veces me pongo a verlo, o me ponía a verlo cuando iba, la verdad es que, pues, o sea, cómo estaba acomodado el cuerpo, la cara, y ya ves que hicieron una reproducción 3D de cómo estaría el cuerpo, cómo sería el cuerpo de Jesucristo en ese sudario, y es impresionante también, o sea, ver la textura, y aunque haya sido, no sé, creado 300 años después, o 600, creo que lo dataron, después de Jesucristo, de todos modos hacer una reproducción así, es impresionante. Sí, como obra de arte ya es impactante. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. A mí lo que me impresiona es cuando hicieron su rostro y dijeron, no tiene nada que ver con la imagen que adoras, ¿no? O sea, claro, el verdadero Jesús es moreno, chaparrito, medio gordito. De la época. Sí, claro. Un judío
tal cual, ¿no? Y nosotros en la religión adoramos a una persona completamente caucásica, alta, de ojos azules, sí, de ojos azules, de barba. Nos han vendido la imagen de Ivan McGregor. A Ivan McGregor, tal cual, ¿no? Pero, yo, fíjate, mi abuela era súper religiosa, súper religiosa. Ella era de esa generación en la que, pues, todo mundo tenía que profesar la religión católica y ella era así, ¿no? La profesaba de esa forma y era súper asidua a rezar el rosario, ir a la iglesia, hacer todo lo que la ley mandaba, ¿no? Lo que la ley católica. Y ella consideraba todas las reliquias de cualquier iglesia como originales y reales y se chingó, o sea, no hay más. Mi mamá, ella era súper guadalupana. Okay. Entonces, ella haz de cuenta que, así como, fíjate, es un proceso bien extraño y creo que vale la pena resaltarlo. Sí, amigo. Hay mucha gente que no cree deja de creer en los milagros, deja de creer en la iglesia, deja de creer en las reliquias y en todas estas cosas. Mi mamá fue de ese tipo de personas. Mi mamá llegó un momento en que, no sé en qué afrontaría en su vida, que dejó de creer, ¿no? Después de haber sido una persona, pues, extremadamente católica y moral, güey, ¿no? O sea, cañón. Y se volvió la oveja negra de la familia, pero en los últimos momentos de mamá, y me refiero a lo mejor a los últimos 4 o 5 años, ella como que regresan y no específicamente ella, mucha gente regresa a creer en alguna divinidad, en algo más allá. Yo platiqué muchas veces que mamá veía cosas que no debía de ver y que platicaba con gente que no estaba en este plano. Y ella decía, es que sí hay algo más allá. Y ella se volvió, te decía, como muy guadalupana, devota, ¿no? Muy devota de la Virgen de Guadalupe, de Jesús, bueno, ni que te digo. Pero empezó a darle poder, y fíjate, a cosas que ella consideraba que debían de tenerlo. Dentro de esas cosas, un cuadro de Jesús que yo le regalé a muchísimos años atrás, amigo, muchísimos, y que ella tenía en su casa y todavía sigue allí. Ella le daba como un poder especial, ¿sí me explico? Una divinidad a ese cuadro. Sí. Y decía, es que cada que yo me siento mal de algo, lo que sea, yo voy a ese cuadro y le rezo a ese cuadro me ayuda y me siento mejor. Y eso ha pasado con las espinas del árbol de la corona de espinas. Eso pasó con hay una casa, sí, las astillas. Hay una casa en Jerusalén que dicen que era la tumba de al que le dijo levántate y anda, se me fue el nombre. Lázaro, que era la tumba de Lázaro, y puedes entrar. Es una propiedad privada, o sea, le pertenece a un señor que él dijo, esta es la tumba de Lázaro, porque efectivamente es la entrada a una tumba. Y está más o menos por un lugar en donde que es similar a donde la Biblia hace referencia, y entonces él cobra, creo que 10 monedas o no sé cuánto por dejar entrar a la gente a ver la tumba de Lázaro, güey. Y el señor hace su negocio, pero la gente va y le da ese poder al lugar. Hay gente que ha entrado con dolencias y sale sin nada, cabrón. O sea, sale sintiéndose bien, sintiéndose fresca, porque allí Dios o Jesús hizo un milagro, levantó un muerto de su lápida. Fíjate que entonces, me acordaste ¿es así? Me acordaste de un conflicto que había, porque Lázaro, pues ya es que lo resucitaron después de 3 días, que ya estaba 3 días ahí de muerto, ¿no? Sí. Y cuando le dicen a Jesucristo, oye, tu primo Lázaro está muy mal, necesito que vengas a curarlo, Jesucristo no quiso. Dijo, no puedo, tengo un compromiso, y cumplió el compromiso, y después no me acuerdo qué es lo que pasa, que en 3 días no puede visitar a Lázaro. La familia de Lázaro ya estaba muy enojada porque Lázaro ya había fallecido y Jesucristo se había negado a irlo a ver, ¿no? Porque tenía él a lo mejor otro tipo de cosas, y ya después regresa Jesucristo y dice, a ver, ¿dónde está Lázaro? No, pues ya se murió. Y dice, pues a ver, ábranme la tumba. Imagínate abrir una tumba después de 3 días de muerto.
Entonces decían, no, pues ¿cómo la vamos a abrir? Ábranlo, y ya se mete y revive a Lázaro, ¿no? Y como Lázaro vive eternamente agradecido con Jesucristo mientras vivió de que lo había resucitado, pero en el momento la familia estaba enojada. Que de hecho lo que sucede es que él entra y luego sale solo Jesús, ¿no? Y le grita desde fuera, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro sale todavía con las mortajas, pues. Sí, claro. Entonces, imagínate eso en la vida real. O sea, supongamos que sucedió en la vida real. Imagínatelo en tu vida real. Fíjate que Jesucristo, todo el mundo lo pensamos como ese ser divino o le damos esa espiritualidad, pero realmente Jesucristo era una persona como nosotros, a veces estaba de buenas, a veces estaba de malas. Como había un pasaje en la Biblia donde una mujer que se la pasó siguiéndolo 3 días para que le hiciera el milagro de curarla, o de curar a a alguien de su familia. El chiste es que llevaba 3 días siguiéndolo y Jesús, sus discípulos le decían, oye, ¿no le vas a hacer caso? Dice, no, esa mujer no le voy a hacer caso. Y hasta que un día la mujer se le para enfrente y dice, por favor, hazme caso. Y dice, ¿cuándo has visto que los perros, porque lo consideraba como que era inferior a su clase, porque pues eran clases las que había, y la consideraba inferior? Decía, pues ¿cuándo has visto que los perros coman al mismo tiempo que los dueños? Y dice la mujer, pues los perros no, a lo mejor no comen al mismo tiempo, pero comen de las migajas que dejan. Y en ese instante Jesús se regresa a curar a su paciente, o a curarla a ella, no recuerdo cómo es el pasaje, pero el chiste es que en ese momento agarró a Jesús de malas y llevaba 3 días siguiéndolo y Jesús no la curaba. Y además en ese pasaje él se dirige hacia ella como una persona de baja categoría, como perra, como, pues vaya, pues por eso que dice yo creo, Anima, que esto que estás diciendo ahorita es tema para otro capítulo donde hablemos de todas las cosas raras de Jesús. Ay, amigo, la humanidad de Jesús. Porque inclusive Jesús, ¿no? Te digo que la familia de Lázaro estaba enojada con Jesucristo. San Juan Bautista tuvo problemas con Jesucristo. Sí, bueno, hay un montón de cosas ahí. Yo creo que eso lo dejamos para otro programa, porque vale la pena que lo hagamos un solo capítulo, porque hay un montón de cosas. Sí, claro. Y desde hace tiempo queríamos hablar incluso también de la vida oculta de Jesucristo, ¿no? De todo lo que nunca se dijo, de todo lo que está en los evangelios apócrifos y demás, que es muy importante. Digo, ya mencionamos por ahí un poco con lo del evangelio apócrifo de Judas, pero creo que podemos retomar el tema y aprovechar para echarnos luego otro programa, ¿no, amigo? Pues casi me dijiste, lástima, ya creo cállate. Que yo no lo dije. Oye, pero bueno. Casi dijiste, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Bueno, pues ya lo dijiste tú, muy amigo. Elegante, amigo, la verdad como es que debe de ser. Me da mucho gusto siempre grabar con ustedes. Siempre estamos platicando un montón de cosas en otra cosa, independiente del podcast. Y de veras que me da mucho gusto tenerlos de amigos, de compadres, que son unas personas que las quiero mucho. Pero bueno, eso fue así como ya mi sentimiento post. Eso, qué bonito. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Omar, muchas gracias, amigo. Ánima, Juanma, muchísimas gracias por estar compartiendo el mismo a la distancia. Autopsios, la verdad es que una disculpa si de repente los programas salen con algunos cortecitos medio raros. Es cuestión del programa que utilizamos para grabar y de la señal. Nos da lag. Nos da lag de repente a todos, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos. Esperamos ya pronto podernos reunir nosotros 3 para poder grabar en el estudio, al menos nosotros 3, y poder hacer un programa pues ya con la calidad que ustedes están acostumbrados. Sin embargo, bueno, mientras la situación lo permita, pues trataremos de seguir haciendo las cosas a distancia con el mayor cariño de siempre. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. No me queda más que desear que tengan aterradoras noches. Así es, amigo Juan, muy buenas noches. Vientos, pues muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos a lo largo de este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos en todos los demás, por recomendarnos, por darnos consejos, por apoyarnos, por todo lo que hacen. Estamos en iVoox, estamos en iTunes, estamos en Spotify,
No todos los capítulos están disponibles en todas las plataformas. iVoox es la madre de todo esto y desde ahí salen los episodios. Entonces, por favor, ayúdenos, nuevamente se los pedimos como siempre, a difundir la palabra de Autopsia de la Psique con sus amigos, con sus enemigos y con todo el mundo, para que nos hagan el favor de escucharnos y seguirnos. Recuerden que en la página de Facebook nos pueden escribir, pueden mandar comentarios, lo que ustedes quieran. Y pues a ustedes dos, amigos, que les digo, muchísimas gracias por este tiempo, y pues espero que se repita prontísimo. Nos escuchamos la próxima semana. Sí, yo soy su amigo el Animal de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique. Autopsia de la Psique.